Hay un contribuyente que nos mandó una consulta que tú amablemente se la contestaste. A mí me llama mucho la atención la consulta, tanto la respuesta. Por eso te doy a ti la opción de que nos platiques el tema completo de qué se trata, ¿no? Con mucho gusto vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para optimizar estos minutos. Efectivamente, se trata de una pregunta que uno de nuestros amigos decidió dirigir, pero creo que es algo que le puede interesar a muchas personas y entonces por eso es importante que lo comentemos. El tema es si se pueden hacer retiros en efectivo de la subcuenta de vivienda del Infonavit. Entonces, para que todos nuestros amigos, aún los que no sean expertos en la materia, puedan saber de qué estamos hablando, vamos a explicar de manera rapidísima de qué estamos hablando, qué es la subcuenta de vivienda. Este es un capital, un conjunto de recursos, un ahorro que se integra por las aportaciones que hacen los patrones respecto de cada uno de sus trabajadores. Cada ocasión que el patrón hace una aportación, tiene que calcularlo en razón del 5% del pago que le realiza a su trabajador. Y esto va conformando esta bolsita, este patrimonio, estos recursos. Pero la gran interrogante es, ¿yo puedo como trabajador retirar esos fondos cuando lo necesito? Y en estas épocas que desde la pandemia han sido épocas de dificultad económica, de que algunas personas, no muchas, se han quedado sin trabajo, pues es evidente que mucha gente dice, pues yo tengo ahí un ahorrito, tengo mis recursos, los podré retirar en efectivo para que me aligeren mi situación. Pues desafortunadamente la respuesta es no. Estos fondos están previstos desde la ley, desde que se creó el Infonavit y persisten, están establecidos en el artículo 3 de la ley que rige la actividad de este instituto del Infonavit, como recursos que se dan únicamente para poder adquirir un inmueble, una casa, para poderle hacer reparaciones, mantenimientos o ampliaciones, o para poder amortizar, es decir, para poder pagar los adeudos que deriven de estos conceptos exclusivamente. No se pueden utilizar para otros efectos. Ahora, durante la vida del trabajador, la vida activa, hasta antes de que se pensione ese trabajador, va a poder solicitar, si ya tiene acumulado un porcentaje suficiente, va a poder hacer uso de estos recursos para poder aplicarlos a estos fines que ya mencionamos, para poder adquirir la casa, para poder amortizar un crédito que hubiera obtenido para ese efecto, o para poder remodelar, actualizar su inmueble, o inclusive en un terreno que tenga poder construir, pero nada más hasta que el trabajador se pensiona, ya sea de manera anticipada por una incapacidad parcial o por una incapacidad absoluta, o porque ya llegó al momento de la jubilación, de la pensión. Hasta ese momento es que va a poder decidir, si no obtuvo un crédito para estos propósitos que venimos mencionando, que repetimos son para adquirir su casa, habitación, para remodelarla, para hacerle cambios, para poder ponerla bonita, o para en un terrenito que ya tenga poder construir, o para poder liquidar, amortizar, por lo menos en alguna medida, algún crédito que hubiera obtenido previamente. Pero si no obtuvo un crédito para estos propósitos, al momento de que ya obtiene su definición de pensión, cuando ya llegó a la edad reglamentaria o, insisto, de manera anticipada, ya obtuvo una pensión, en ese momento es cuando sí puede él pedir que se le entreguen esos recursos o que se pasen a su Afore
para que se pueda incrementar el monto de su pensión. Entonces, aquí podríamos hacer la primera conclusión. ¿Se pueden retirar estos fondos? No, desafortunadamente no. ¿Cómo podemos hacer uso de estos recursos en el tiempo de la vida útil del trabajador, en el tiempo en que está laborando activamente? Simplemente tiene que verificar el saldo que tiene acumulado y acercarse al Infonavit para hacer la solicitud. Para aquellos que estén interesados, que no es propiamente el motivo de esta charla, pero para aquellos que estén interesados en obtener su crédito, estamos poniéndoles la página o la dirección del Infonavit para que ahí puedan ver todos los requisitos. Realmente el motivo de esta pequeña charla es si podíamos hacer uso o no de estos recursos. Entonces, una vez que yo tengo definido cuál es mi saldo y ya estoy en tiempo de poder tener acceso a mi pensión, o en un caso extremo, si yo ya fallecí, mis beneficiarios van a poder hacer el reclamo de estos fondos. Y ahora, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el procedimiento? Aquí se nos hace una clasificación o definición dependiendo de en qué momento ese trabajador inició sus cotizaciones, sus aportaciones. Puede haber sido lo que se ha dado en llamar al amparo de la ley de 1973, que es la más antigua y que todavía hay algunos trabajadores que están en este supuesto, que fue entre 1972 y 1992. Un segundo bloque o un segundo supuesto es para aquellos trabajadores que están de 1992 a 1997. Y un tercer bloque es para aquellos trabajadores que se integraron a partir de 1997. ¿Cuál es la diferencia? En el caso del primer bloque no se generaron intereses. En el caso del segundo y tercer bloque ya se generaron intereses por esos recursos acumulados que pueden ser también entregados al trabajador en el momento en que lo solicite. Si nos haces favor, Carlitos, de pasar a la siguiente lámina, muchísimas gracias. Entonces, como decíamos, aquí el doloroso resultado, conclusión de que no podemos obtener estos recursos en efectivo es porque el Infonavit no está creado como una caja de ahorro, como una entidad, una institución en la cual yo me pueda estar beneficiando de recursos de manera parcial, sino que los objetivos del Infonavit desde que se crearon fue el poder permitir a los trabajadores que puedan adquirir una vivienda para que cuando ellos dejen de tener una vida laboral activa, tengan un techo para ellos y para su familia. Entonces, por eso es que estos recursos no son una fuente, como decíamos, una caja de ahorro, a través de los cuales se pueda obtener dinero en algún momento en que se requiera. Y bueno, en la siguiente lámina ya lo que les mostramos son las características que tiene este crédito que es para adquirir vivienda o actividades relacionadas con esta vivienda que decíamos para remodelar, para mejorar, para poder construir en un terreno que ya se tenga o para poder disminuir el crédito que hubiéramos obtenido. Entonces, desafortunadamente, con base en esto, la conclusión es, y así se lo contestamos a nuestro amigo que hizo la pregunta a través del consejero, no se pueden disponer de esos fondos antes de que el trabajador llegue al momento de la pensión. Es únicamente a partir de que llego a la edad requerida, que son los 60 años o los 65, o como situación excepcional, cuando por algún accidente yo tenga una declaratoria, un dictamen de incapacidad
que me impida ya volver a laborar. Y en caso de que el trabajador hubiere fallecido, sus beneficiarios son los que tienen el acceso para hacer este trámite y poderlo obtener. En el portal que tiene el Infonavit, en la página web, lo que llamamos el Internet, están establecidos todos y cada uno de estos requisitos, y en el caso de que alguno de nuestros amigos necesite algún apoyo o asesoría, nos suscribimos con todo el cariño del mundo, como siempre, para que podamos apoyarles en esto, pero insisto, la conclusión es, no podemos disponer de estos fondos hasta antes de que lleguemos al momento de la pensión. Eso sería todo de mi parte. Mira, el dinero del Infonavit obviamente es dinero del trabajador, pero hasta que tenga la pensión a los 60 años o 65 o más, en esa inter, es cuando puedes reclamar lo que exista, siempre y cuando no haya usado para una vivienda, ¿no? Así exactamente, esa es la conclusión clara. Y algo que se me pasó decir es que no oigan voces raras cuando tengan necesidad, porque el disponer de esos recursos a través de mecanismos irregulares, cuando yo no tengo el derecho, me coloca en una posición de delito frente al Infonavit, y válidamente el Infonavit me puede denunciar y yo voy a tener una pena privativa de libertad. ¿En qué caso? Concrétalo, ¿en qué caso para entenderlo mejor? ¿Cómo no? En el caso de que, por desesperación, una persona diga, pues yo meto documentos falsos, documentos que no son míos, o simplemente que me armen un expediente que no es mío. Correcto. Algo fuera de la situación normal del trabajador, ¿no? Fuera de la realidad. Sí, fuera real. Bueno, pero para no espantar a los amigos, cuando llegan a los 60 años y no deban nada al Infonavit, pues pueden retirar todo lo que tengan, ¿no? Correcto. Ahí empieza. Correctamente. Bueno, o bien, antes de los 60, pues pueden pensar en comprar una casita por ahí y pedir al Infonavit. Es algo también para poder usar. Aconsejable. Yo recuerdo cuando el consejero hizo una campaña de todo esto, tú el consejo claro, contundente, el mensaje que diste fue, pues pidan su crédito para adquirir una vivienda, es lo mejor. Y ya lo sacas, ¿no? Aunque si no te alcanza, pues te prestan la diferencia. Claro que los intereses te van a comer. Están generándose en este momento intereses del 11 al 12% anual, es decir, menos del 1% mensual.